pudiera responder algunas preguntas, o sea, que si yo le puedo... ¿Ahorita? Ajá, ¿ahorita? Si está dentro de mi conocimiento, sí, respuesta. Como le estaba diciendo, le estaba comentando, yo no cuento con una Biblia, como la que tienen ustedes. Yo cuento con otra traducción y realmente lo que les comenté hace 8 días era de que es de que en sus Biblias fuimos a unos pasajes bien claros, como lo que es Isaías. Sí. Isaías. Isaías 44. Y miramos de que, mira, por ejemplo, 44, 6, dice: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay nadie más. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Claramente aquí miramos de que se está refiriendo a Dios Padre, ¿verdad? O sí, el Señor. Yahvé, o Yahweh, o Jehová, como le queramos decir. Pero después, si nos vamos como a Apocalipsis, Apocalipsis, el primer capítulo, nos vuelve a mencionar esas mismas palabras. Y ahí es donde está mi pregunta. Dice, en el versículo 8, dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces mi pregunta, ¿de quién está hablando ahí todavía? El Todopoderoso. Pues a Jehová. A Jehová, ¿verdad? Y yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si nos vamos acá en el versículo del capítulo 2, versículo 8, dice: el primero y el último. Y ya establecimos de que se está hablando de Dios Padre, o Jehová, o Yahvé, ¿verdad? Dice: el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Entonces mi pregunta es: ¿cuándo Jehová vino a morir? Oh, ok. Mira, si me permite, traigo mi traducción para claro. comparar. Es el capítulo 2, ¿verdad? ¿Dijiste? Sí, el capítulo 2, versículo 8. 2:8 dice aquí, Revelación 2:8 dice: y el ángel de la congregación que está en Esmirna escribe, estas son las cosas que él dice, el primero y el último, que llegó a estar muerto y llegó a vivir de nuevo. Bueno, este se llama el que tenga oído, el espíritu de la congregación concede la vida del paraíso. Lo dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, que él dice. Bueno, aquí no se está mencionando al Señor, ¿verdad? Sino se estaba refiriendo a la congregación que se estaba hablando en particular, porque ahí había 7 congregaciones de las cuales Jesús estaba mencionando, ¿verdad? Por las que se estaba viendo en qué necesitaban trabajar esas congregaciones, ¿verdad? O cuáles eran sus, ¿cómo podemos decir? Sus pequeñas fallas, pero que pudieran mejorar. Dice, yo creo que en esta parte menciona el primero y el último, dice que llegó a estar muerto, refiriéndose a la congregación. Pero no creo que esta oración está junta con la que dice el que. Pero aquí dice el primero y el último. Estas son las cosas y luego dice que llegó a estar muerto y llegó a vivir. O sea, está junto en una oración, no está separado de lo. Porque hay una coma, si te fijas. Claro. Dice, estas son las cosas que él dice. Y luego dice el primero y el último. Entonces, si establecemos lo que ya leímos de los otros pasajes, esos títulos, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, son específicamente para Dios Padre, ¿verdad? Hay expresiones que pudieran mencionarse a Jesús también, pero
que pudiera confundirse como si se estuviera refiriéndose al Padre, ¿verdad? O sea, a Jehová. O Dios. A Dios, exacto, ¿verdad? Entonces, eso necesitarías escudriñar precisamente acerca de cada congregación a la que Jesús estaba refiriendo y mirar, ¿verdad? Porque en realidad a Dios nadie lo ha visto. O sea, no podemos establecer que Dios y Jesús sean la misma persona, porque Jesús, a él sí se le ha visto a Jesús y él estuvo aquí entre los hombres, pero a Jehová nadie lo ha visto y nadie puede verlo y seguir viviendo, ¿verdad? Jesús representó por sus cualidades como si fuera Dios, pero no se pone en el lugar de su Padre. O sea, por las cualidades que tiene, ¿verdad? Como un hijo a su padre, como se le reconoce. ¿Verdad? Entonces, quizás el hecho de que se menciona el primero y el último, ¿verdad? Estamos viendo que nada más se está refiriendo a Dios, ¿verdad? Al Padre. Pero cuando corta ahí la oración, dice, estas son las cosas que él dice, el primero y el último. Dice que llegó a estar muerto y llegó a vivir de nuevo. Cuando corta ahí, ya se está hablando, dice que llegó a estar muerto y llegó a vivir de nuevo. Conozco la tribulación. Entonces, ya se está hablando de la congregación en particular. Ok, pero dice, conozco. O sea, el conocer sería un atributo de Dios, ¿no crees? O sea, conocer, escudriñar. Sí. Entonces, a esos atributos solamente se le dan a Dios. Claro, y entiendo la doctrina de ustedes, o sea, que Jesús fue creado. Pero podemos ver, o sea, como usted me dijo anteriormente, en la totalidad de la escritura, por ejemplo, tenemos en Juan 1, Juan más, donde dice, por ejemplo, que dice, y el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, él nos mostró quién era Dios. Y luego miramos, si seguimos leyendo como en el versículo, en el capítulo 10, me parece que 10 o 6 por ahí, cuando dice que lo querían apiedrar, porque él se hacía igual que el Padre, ¿verdad? ¿Se acuerda? Dice, pero tú siendo hombre, te haces igual que a Dios. Para un judío, dice, eso es blasfemia, eso es digno de muerte. Muchos pensaban que estaba tomando el lugar de Dios, ¿verdad? Exacto, y por eso lo querían apiedrar. Sí. Para un judío no podían aceptar esa clase de blasfemia en el pueblo judío. Sí, porque los judíos basaban a la ley mosaica. Exacto. Entonces no estaban aceptando la enseñanza que Cristo estaba promoviendo ya en ese tiempo, ¿verdad? O sea, ya el cristianismo, Jesús ya lo estaba promoviendo y los judíos estaban bien aferrados a la ley mosaica. Claro. ¿Verdad? Entonces Jesús pues vino con varios propósitos y entre esos pues la ley mosaica pues a cumplir la ley, ¿verdad? Claro. Entonces hasta Jesús mismo mencionó, ¿verdad? Posteriormente que la ley, toda la ley que Dios le había dado a la nación de Israel había quedado reducida en dos únicamente: en amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y luego la segunda es amar a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Cuando hayas cumplido con esas dos leyes, habrás cumplido con el resto, porque abarca en su totalidad. Claro. Entonces, por eso que muchos judíos no entendían el motivo por el que Jesús estaba diciendo aquello. Sí, claro. Pero mira, hay más información que menciona específicamente, ¿verdad? Y que te puede ayudar a esclarecer más ahorita. Okay. Yo te lo digo porque eso es lo que yo entiendo en este momento, ¿verdad? Me parece. Pero cuando vaya a tu hogar este hermano, ¿verdad? Reynoso, hazle esa misma pregunta. Él ya va a ir más preparado, okay. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos un libro que explica lo que es el libro de Revelación y versículo por versículo, ¿verdad? Lo explica.
Entonces debe haber un motivo por qué se le llama el primero y el último. Y si es en realidad a Dios o a Jesús al que se refiere, al que llegó a estar muerto y llegó a vivir de nuevo. Entonces, no debe de confundirnos, ¿verdad? O sea, no debe haber confusión. Claro, claro, no. Porque si se le aplica si se le aplica cierto término a Jesús, que pudiera pensar uno que es a Dios, ¿verdad? Lo hace Dios. Ajá, entonces, pero por algún motivo se le menciona ese término. Exacto. Entonces, entonces cuando este hermano te explique, porque él, me imagino que él se va a basar a este libro que explica completamente. Cuando él explica completamente, ese libro explica completamente el libro de Revelación, entonces vas a ver por qué se le mencionó de esa forma, ¿verdad? Con esos términos. Y entonces van a salir de dudas con más en su totalidad. Pero sí. John 8. Oh, ella lo encontró, el pasaje que le estaba yo comentando, porque me gustaría saber qué es lo que dice en su Biblia, así. Oh, ajá. Es el versículo... ¿Qué es? ¿Juan? San Juan 8. Es posible hablar con personas que están muy lejos. 54 yo creo, cuando dice Jesús le respondió, si yo mismo me glorifico, o mejor me gustaría que usted lo leyera, el 54, del 54 al 59. Dice, Jesús contestó, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Y sin embargo ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería como ustedes, mentiroso. Pero sí lo conozco y observo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día, y lo vio y se regocijó. Por eso le dijeron los judíos, todavía no tienes 50 años, y sin embargo has visto a Abraham. Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Por lo tanto, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Lo estaban tildando como de loco o mentiroso, ¿verdad? Porque como él conocía a Abraham, obviamente Jesús antes él estaba en el cielo, ¿verdad? Con su Padre. Y él conoció desde la fundación del mundo. Inclusive pues fue un obrero maestro para con su Padre Jehová en la creación. Y él fue transferido, cuando él fue transferido a la tierra, a la matriz de María, pues él ya traía ese conocimiento que él estuvo en el cielo anteriormente. Pero los judíos no sabían eso. Claro. Él les hablaba con todo conocimiento de causa y de todo lo que ha vivido, pero como que fue muy pesado para los judíos que haber escuchado esto de Jesús, sí, lo recibieron con mucho peso, que hasta pensaron que estaba blasfemando. Y yo creo que, por eso le digo, como yo creo que para un judío, el hecho de que ellos, porque aquí, por ejemplo, en el mío dice yo soy, y luego tiene como una pequeña A, o sea, como una, y dice que va a Éxodo 3:14, y Éxodo 3:14 es cuando Moisés, o sea, Jehová o Yahvé se le aparece a Moisés y le dice, pero ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Dice, yo soy el que soy. Esa es la misma palabra, porque aún en español, o sea, si lo leemos, como que no hace, no es una oración completa, como que no tiene, como dice, Abraham naciera, yo soy. ¿Qué? Como, pero él ya había sido, ya existía desde miles de años atrás, ¿verdad? Eso es como, por eso es como que, o sea, lo trae, si traemos, o sea, nosotros estamos como testigos de Jehová, como cristianos, entonces no podemos los dos estar en la verdad. O usted le mintieron, o a mí me mintieron, a uno de los dos mintieron, ¿verdad? Pues en realidad no puede haber ninguna confusión, porque claro, y Jesús es hijo de Dios, indiscutiblemente. ¿Verdad? Jehová es el Padre, el Todopoderoso, el Creador del universo, de todo lo que existe en el universo y de los seres vivos, ¿verdad? Jesús
fue una creación de su padre. Y ahí es donde empezamos como a diferenciar, porque si decimos que es una creación, la única base bíblica que ustedes me han dado, que me dieron hace 8 días, fue Colosenses 1. Colosenses 1 nos está diciendo de que Él es el dueño, el primero, el que crió todo, aparte de Él no hay nadie más. Y ese pasaje pues realmente no nos da una clarificación de lo que sucedió, de que Dios creó a Jesús. O sea, no nos da. En cambio, como le digo en Juan 1, dice que Él ya existía, o sea, Él ya existía desde el principio. No hay un ser, no puede existir desde el principio, sino que ya está, simplemente. Jesús existía desde el principio, porque pues tuvo principio, ¿verdad? Bueno, y es donde le digo, como diferenciamos, porque si le decimos que tiene principio, un ser como Jesús no puede tener principio, porque Él ya siempre ha sido. Hay muchos más textos, claro. Hay muchos más textos que aclaran, ¿verdad?, la diferencia entre uno y el otro. Eso pues va a ser posible, ¿verdad?, en el transcurso de la conversación que tengas con este hermano que vaya a visitarle, porque precisamente el libro ese, ¿verdad?, menciona quién es Dios y quién es Jesús, ¿verdad? Entonces te va a dar textos, te va a indicar a quiénes se refiere con Jehová y a quiénes se refiere a Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? Y va a haber muchas cosas que tienen que indicar claramente que hay diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y yo creo que sí lo hay. Por ejemplo, yo creo que a veces no sé si ustedes entienden lo que nosotros creemos cuando nos referimos a la triunidad. Cuando nosotros nos referimos a la Trinidad como cristianos, nos estamos refiriendo de que hay un solo Dios, un solo ser. Él es un ser, porque no tiene cuerpo, sino que Él es un ser, pero que tiene tres diferentes personas, y lo hace, el cual los hace coexistentes, hacen lo mismo, tienen los mismos atributos, el cual lo hace Dios. Y ni siquiera hemos tocado el Espíritu Santo, pero no quiero tocar el Espíritu Santo, sino quiero tocar lo que es Jesús. Y eso es lo que nosotros decimos, de que Dios, de que Jesús no es el Padre. Hay una clara distinción de que Jesús no es el Padre, ni Padre es el Hijo, pero que de todos modos miramos como en Apocalipsis 5, de que le rinden adoración como al Padre, o sea, hasta lo más, al punto de que toda la creación se dice en el Apocalipsis, de que todos se arrodillan y le rinden adoración. De nuevo, para un judío, el hecho de que hacer eso, decir, bueno, o Él es Dios o no es Dios, o quién es, porque es una abominación para los judíos. Sí. ¿Verdad? Pues sí, te recomiendo que saques a relucir todos esos puntos cuando vayan a visitarte, y yo sé que en la comodidad de tu casa, ya más relajados, más tranquilos, con tu Biblia, con la Biblia del hermano y con ayudas que hay para poder entender la Biblia, van a llegar a algún acuerdo, ¿verdad? No se pretende ganar ninguna conversación, solamente es razonar. Claro, razonar, de exacto. las Escrituras. Exacto. Y al llegar a ese punto es cuando quedan claros todos los pensamientos y los razonamientos, ¿verdad?, extraídos en la Biblia. Y ya por último, para dejarlo, simplemente le quería compartir el 1 de Corintios 15, donde dice: porque yo le entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que en Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, ese es el Evangelio, esa es la buena noticia que nosotros como cristianos compartimos con todos, con testigos de Jehová, con mormones, con todos. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. O sea,
ya ha sido perdonado por sus pecados, ha aceptado a Jesucristo como Jesús, como su único Salvador, que llevó todos nuestros pecados, que no solamente pagó, sino que resucitó también al tercer día, y que porque Él murió, ahora nosotros también podemos tener vida, y porque Él vivió, nosotros también podemos tener vida. Y ese es realmente el mensaje que nosotros llevamos. Y como usted dijo, me gustó lo que usted me acaba de decir, de que esto no se trata de que quién sabe más o quién va a ganar el debate, sino que queremos llevar, porque claramente somos distintos cuando nos sentamos y empezamos a mirar la Escritura. Nos empezamos a dividir. Al parecer, los dos, usted dice que es cristiano y yo soy cristiano, tenemos la misma Biblia, pero cuando nos empezamos a preguntar ciertas preguntas, nos empezamos a desviar, ¿no? A los dos diferentes lados. Entonces no podemos estar los dos en la verdad. Compaginados, claro, en la misma. Exacto. Bueno, y ese es realmente mi mensaje hacia usted. Está bien, y se respetan tus ideas, se respetan tus puntos de vista, ¿verdad? Lo único pues que te digo, aquí lo único que nos manda es lo que menciona la Biblia, ¿verdad? Exacto. Y, pues en realidad pues a mí me ha sido un gusto platicar contigo. Fausto, igualmente, que tengan buenas noches. Nos vemos. Bye. Que pasen buenas noches. Igualmente.